Nos vamos a esta hora rápidamente a Ecuador. César García Vélez en el lugar nos contacta. Gracias, Andy. Un gusto poder estar nuevamente contigo, con la audiencia de DNews en Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos en el Consejo de la Judicatura, uno de los máximos organismos en la Administración de Justicia acá en el Ecuador, que está evidentemente bajo el escrutinio social por todo lo que ha significado distintos casos que han develado corrupción, y ahora hay una nueva administración con grandes responsabilidades. Una de ellas, el concurso de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Me acompaña el presidente del Consejo, Mario Godoy, a quien le vamos a hacer algunas preguntas al respecto de cómo se está llevando esta tarea. Gracias, presidente, primero por esta entrevista. Ha tenido importantes decisiones que tomar en estos días, además de que su antecesor está en la cárcel por un caso de corrupción. Quiero comenzar por esa parte. ¿Usted asumió este cargo comprendiendo todo lo que estaba pasando aquí en la Judicatura? Muy buenas tardes para quienes nos ven a través de todos los medios en Latinoamérica. Pues bueno, respondiendo a la pregunta, el tema del Consejo de la Judicatura es un tema muy áspero en la ciudadanía, en la opinión pública general, por todas las circunstancias que han estado alrededor de esta institución. Sobre las circunstancias, además, en las cuales yo asumo este cargo, desde luego estuve consciente de todo lo que venía atrás. Sí hay que recordar, y desde luego hay que hacer un énfasis aquí, el anterior presidente de esta institución fue el doctor Román. El antecesor al doctor Román fue el doctor Wilman Terán. Con esta precisión, al momento de asumir el cargo, es de gran responsabilidad porque asumir esta institución en virtud de todos los temas que tenemos pendientes y que definitivamente la sociedad espera una opinión una opinión favorable o una decisión jurisdiccional favorable a todas sus necesidades, atender a todas aquellas necesidades a veces resulta complicado el día al día, porque la situación de la función judicial, que no es una situación ajena a cualquier persona, estamos atravesando ciertos momentos de dificultades. Pero día a día trabajamos en esta gestión para solventar esos problemas y tratar de dar la mejor expectativa a la ciudadanía. ¿Tiene miedo usted? ¿Ha recibido presiones desde que asumió el cargo? Presiones de ningún tipo, ni políticas ni de otra índole. El trabajo que se realiza aquí en la Judicatura, al menos en el despacho presidencial, es extremadamente profesional. Nosotros no tenemos ningún tipo de presión para realizar las actividades y tenemos toda la apertura para realizar nuestras actividades de manera autónoma y conjunta, autónoma como presidencia y conjunta como cuerpo colegiado. Una de las importantes responsabilidades que tiene en este momento todo el cuerpo colegiado es realizar este concurso de jueces y conjueces, el cual se ha visto suspendido ante denuncias de irregularidades. ¿Nos puede explicar cuáles eran esas irregularidades y por qué se decidió la nulidad parcial del mismo? Bueno, usted me ve aquí armado hasta los dientes en documentación porque es necesario explicar a la ciudadanía cómo acontecen todos estos hechos. Yo asumo la presidencia el 16 de julio, cuando la fase de la toma de prueba de confianza ya estaba ejecutada. De hecho, el día que yo asumo esta presidencia, se terminaban justamente de tomar estas pruebas de confianza. Posteriormente, la primera acción mía como cuerpo colegiado fue asumir esta responsabilidad de tomar una decisión colectiva en un cuerpo colegiado, que es una resolución, sobre un informe técnico de las pruebas de confianza. Informe técnico que es necesario que conozca la ciudadanía, se circunscribe específicamente al proceso técnico de las pruebas de confianza, más no a la verificación sobre la empresa Métricas Web. Eso hay que dejarlo muy bien claro. Los temas son técnicos. El Consejo de la Judicatura, el Pleno, se reviste de ciertas formalidades y para tomar una resolución tiene informes técnicos que de alguna manera orientan y sustentan las resoluciones. Puntualmente, en el caso que usted me dice, el Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó una decisión técnica específicamente sobre
las circunstancias de la fase de la prueba de confianza, más no sobre procesos contractuales, porque eso ya es una parte administrativa que es totalmente ajena a lo que el Pleno pueda conocer y decidir. ¿Y qué decía ese informe técnico en su esencia, si puede ser comprensible en ese sentido, para que ustedes tomen la decisión de la nulidad parcial? De manera general, en la fecha en la que se toma la resolución sobre las pruebas de confianza, se toma una decisión sobre la metodología de esa prueba de confianza, es decir, cuáles eran los componentes, el aplicativo web, cómo se lo diseñó, qué características tenían, cómo se aplicaba en cada acceso de los postulantes para que les determine determinado porcentaje de pasar o no cumplir los porcentajes de la nota que se requería para acudir a la siguiente fase. Esa parte técnica es lo que avisoraba el informe que conocimos nosotros. Ahora bien, usted me pregunta, ¿qué es lo que pasó posterior? Lo que pasó de manera posterior, y eso lo conoce la opinión ciudadana, es que a partir de un reportaje de un medio televisivo, se observa que esta empresa aparentemente no tenía un domicilio fijo, que no existía cuando acudió el medio ninguna persona o aparentemente era de otro negocio. Cuando salen estos temas mediáticos, yo inmediatamente acudí a la Contraloría General del Estado para decir, bueno, señor Contralor, solicito respetuosamente en el marco de sus atribuciones, realice esta auditoría. ¿Para qué? Para determinar si la parte contractual, y esto es muy importante, si la parte contractual de esta empresa para desarrollar la fase técnica de pruebas de confianza tuvo irregularidades o no tuvo irregularidades. Pero eso lo debe decir directamente en el marco de sus atribuciones el Contralor General del Estado. Hay 30 días, ha dicho el Contralor, que va a tardar este examen que se va a realizar para esta solicitud que ustedes han realizado, y de ella se derivará responsabilidades. ¿Sobre quién? ¿Quién estaba encargado de hacer ese proceso contractual para poder quedar claros? Porque muchos dicen que esto era responsabilidad del cuerpo colegiado. Hay que aclarar ese aspecto. La pregunta es válida para conceptualizar el problema. Primero, el Contralor General del Estado, si bien es cierto en la reunión informal que tuve con él para la presentación de la denuncia, bueno, es básicamente la solicitud en inicio de una auditoría, él se comprometió que lo iba a hacer en el menor tiempo posible. Ese menor tiempo posible para la Contraloría General del Estado está aproximadamente en los 30 a 35 días. Sin embargo, la Contraloría General del Estado en un examen como esto se toma más o menos 45 días. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad como Pleno, en una mesa de trabajo, me parece que fue el anterior viernes, decidimos que ante las declaraciones del señor Contralor, porque tiene otras auditorías y otras atribuciones y competencias que hacer con otras instituciones públicas, lo que decidimos fue precisamente adoptar una postura sobre el concurso. En esa postura que nosotros adoptamos, que se convirtió ya en una resolución, prácticamente nosotros decidimos declarar por unanimidad la nulidad insanable parcial del concurso desde la fase de la toma de pruebas de confianza. Respondiendo a su pregunta sobre quiénes estuvieron inmersos en el proceso, yo no quiero polemizar mucho sobre el tema de los nombres, pero sí es necesario decir que, por ejemplo, estuvo inmerso la Dirección Nacional de Talento Humano con varios servidores públicos, así como la Dirección Administrativa también del Consejo de la Judicatura. Ya sobre los nombres, por un principio incluso de respeto a la privacidad y adicionalmente por el debido proceso que debe tener un proceso de auditoría, valga la redundancia, es necesario que el Contralor, a través del marco de sus atribuciones, establezca y determine las responsabilidades. Pero las áreas que realizaron el proceso de contratación son externas al Pleno. Estoy mencionando dos: talento humano, administrativo, y desde luego el director general también tuvo conocimiento al respecto de este proceso de contratación. Claros con eso, ¿qué va a pasar con el concurso de aquí en adelante? ¿Cuántos postulantes siguen corriendo en el concurso y qué pasa con los 35 que quedaron de lado antes de que se tomara esta resolución? ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener jueces de la Corte Nacional? Bueno, el tema de los datos son muy importantes.
Yo tengo aquí un cuadro que justamente preparé con el equipo de comunicación, porque esta es información que debe conocer la ciudadanía. Para la prueba de confianza existían 107 postulantes. Eso es lo que nos reporta la Escuela de la Función Judicial. Los postulantes que aprobaron la prueba y que pasaban a la siguiente fase fueron 70, de los cuales 2 no se presentaron a esta prueba de confianza y 35 fueron declarados no idóneos. Esta parte de aquí es muy importante. Estos 35 declarados como no idóneos definitivamente serían prácticamente el universo de personas que podrían retornar al proceso, porque fue precisamente esta prueba la que nosotros detectamos que existieron inconsistencias y presuntas irregularidades que podrían definitivamente haber vulnerado el derecho a la participación de estas personas. De ahí en adelante, que estos son solamente ya datos informativos, porque hasta la presente fecha ya la prueba teórica no tendría ninguna validez, pasaron estos 70, de los cuales 59 de esos 70 habían pasado, 2 no se presentaron. 9 no alcanzaron los 50 puntos, lo cual más o menos nos deja que el universo, si es que hubiera sido un normal desarrollo del concurso, estaríamos a la fecha con estos 59. Pero insisto, el dato que usted solicita y que me parece oportuno que conozca la ciudadanía serían básicamente estas 35 personas que fueron declaradas como no idóneos por esta prueba técnica que ha sido muy cuestionada, que se reincorporarían al concurso. ¿Se estima cuándo podrían tener entonces nuevamente estas pruebas y tener los resultados para poder alcanzar los 11 jueces que entiendo y con jueces que se deben nombrar? Bueno, en la resolución que nosotros adoptamos del 26 de agosto del 2024, que para que conozca la ciudadanía en términos generales, tenía 5 artículos, 2 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 4 disposiciones derogatorias y 2 disposiciones finales. Todo este marco normativo nos permite a nosotros como Consejo adoptar ciertas actuaciones administrativas y normativas. Una de esas fue precisamente que la Dirección de Talento Humano presente en un término de 15 días ya prácticamente un paneo de cómo estamos en el concurso, también la normativa que deberíamos agotar y todos los procedimientos administrativos para dar continuidad al concurso. En esta resolución, como la he desmenuzado jurídicamente hablando para que se pueda entender cuáles eran los puntos resolutivos, también se establece la necesidad de hacer un calendario nuevo. En ese calendario nuevo nosotros lo que debemos hacer es básicamente plasmar en el menor tiempo posible, pero respetando que sean tiempos necesarios y suficientes para desarrollar un concurso bien hecho, porque tampoco se trata de acortar tiempos para llevar un concurso muy rápido y que luego en el camino nos genere ciertos problemas. Okay. Una última. Es importantísimo que Latinoamérica y el Ecuador sobre todo entiendan la importancia de nombrar jueces probos para la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que usted le dice a los ecuatorianos sobre la transparencia de este proceso y por qué es importante que los mejores lleguen a ese cargo? El compromiso de esta administración del Consejo de la Judicatura es actuar con transparencia y cumplir con la eficiencia en el servicio judicial. Estamos nosotros encaminados en esas 2 líneas. Sobre la base de estas 2 líneas fuertes, que además son principios establecidos en la normativa, es muy importante que la ciudadanía confíe en el trabajo que estamos desarrollando. El día de mañana, y espero que en esta semana, posiblemente tendremos reuniones con cooperación internacional en 2 ámbitos. Posiblemente sea con la Unión Europea, adicionalmente con la Embajada de los Estados Unidos. Buscaremos y trataremos de generar todos los espacios participativos para que esta fase tan sensible como la prueba de confianza, en la medida de lo posible, sea llevada por agentes externos del Pleno, como fue todo el desarrollo del concurso, en el caso de los expertos, por ejemplo. En este caso particular, esperemos que la cooperación internacional nos pueda, de cierta manera, dar una mano para apoyarnos en esa cooperación, en esa experiencia internacional y que la fase de la prueba de confianza no tenga ningún tipo de cuestionamientos. Quiero hacer énfasis en algo. En todas las entrevistas yo he sido un poco firme en el sentido de que cuando estamos en un proceso de un concurso, siempre hay ganadores y perdedores. Y hay unas fases que cuando precluyen van saliendo las personas del concurso. Y sobre esas salidas de las personas, generalmente son porque no cumplen requisitos,
porque no están de acuerdo a la normativa. Y creo que hay que generar ahí un momento de sensatez y explicar a la ciudadanía que o no cumplió los requisitos o no estuvo encuadrado en la normativa y que ese es el motivo por el que salen. Pero lastimosamente a veces se exacerban mucho las pasiones y consideran y creen y endilgan la responsabilidad directamente a la administración pública sobre situaciones de las cuales nosotros no tenemos control. Presentaron mal los requisitos o no cumplen los requisitos. Y creo que sobre la base de esto, siendo sensatos, tanto los postulantes como la administración pública, en este caso el Consejo de la Judicatura, creo que podemos desarrollar un concurso libre de cualquier cuestionamiento público, como el que ha pasado en este tema de métricas web, buscando siempre, desde luego, aminorar la cantidad de riesgos para que sea un concurso totalmente transparente, limpio y que la Corte Nacional de Justicia tenga los jueces y los conjueces que requiere, porque usted sabe que actualmente hay una necesidad imperiosa de que este cuerpo colegiado jurisdiccional esté integrado por el número suficiente de operadores de justicia. Gracias, y ha sido cauto el presidente al decir que se exacerban muchas veces las cosas. Lo cierto es que hay intereses políticos y hay que decirlo en ese sentido, y a veces quienes no terminan favorecidos por esos intereses presentan resistencia a los resultados. Ojalá que haya madurez, como dice, y que tengamos a los mejores jueces en la Corte Nacional de Justicia, pues las responsabilidades son muy importantes. Esta es la información, Andy, desde Quito, Ecuador. Nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, César. Claro que sí, nos vemos más adelante. Tengan ambos una excelente jornada.